de ese diseño y los objetivos, lo que buscamos con la práctica de laboratorio. Yo lo que busco ahorita es que usted domine el protocolo básico para ejecutar el diseño completamente al azar con el programa Influx. Ahí está el caso. Vean. Por eso yo les pido en cada caso que lo hagan también con las fórmulas. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar la decisión de este caso planteárselos en el examen. Y en el examen usted lo va a hacer con este procedimiento. No lo va a hacer con el programa, en el examen teórico. Entonces vean que por ahí hay una experiencia con el CENTA. Evaluaron diferentes líneas de frijol y fueron excelentes en cuanto al rendimiento en campo. Y ellos pues liberaron las líneas y todo, pero al final ocurrió un gran problema. Que los frijoles pasaban 2-3 horas y nunca estaban blanditos. ¿Sí? Parecía sopa de piedra, de rocas. Si le digo piedras a los de geología se van a molestar. Sopa de rocas. Entonces, vean, habían muchas quejas de parte de las familias porque el frijol nunca ablandaba. Vean que un ensayito tan sencillo como este se podía realizar y poder determinar primero, sin aplicarle nada, ¿verdad? Evaluar lo que es el producto y ver cuánto se tardaba en la cocción. No se hizo, y algo tan básico antes de liberar un material. Entonces de eso trata este caso. Se evaluaron diferentes tratamientos para poder, al final la variable que se ha medido es el tiempo de cocción de los frijoles. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿En qué consistieron los tratamientos? El primero, uno con base a bicarbonato de sodio, otro con cloruro de sodio o sal común. Ok, entonces el tratamiento 1, ¿en qué consistió? Es el control, no se le aplicó nada, tal cual como usted lleva los frijoles y hace la cocción. El tratamiento 2, los frijoles se llevaron a remojo en agua con bicarbonato de sodio. Y el tratamiento 3, en agua pero con cloruro de sodio o con sal común. Y el tratamiento 4, una mezcla de estos, de bicarbonato y sal. Y ahí están los resultados. El control, y tenemos las otras propuestas de tratamiento. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Los tiempos de cocción. Entonces, ¿son cuántos tratamientos? ¿Cuántos tratamientos? ¿Cuántas repeticiones? 7. ¿Es confiable esa investigación o no es confiable? ¿Sí es confiable? ¿Por qué? 7 por 3, 21. 7 por 4, 7, 14, 20. Por 3, 9. Por 27 menos 3. 24. Sí, es confiable. Es confiable. Está entre el 20. Entonces es confiable, ¿sí? ¿Por qué es confiable? Los grados de libertad del error son mayores a 12. Porque los grados de libertad del error son de 24, cumpliendo con lo que se exige, que el mínimo es de 12. Eso es lo que usted tiene que concluir, ¿verdad? No solo me vaya a decir sí, es confiable. Ok, entonces siempre hay una pregunta: ¿será de que alguno de esas propuestas va a presentar diferencias estadísticas? ¿Será? ¿O van a ser similares en cuanto al tiempo de cocción? Y vea, la significancia aquí es del 5%. Yo lo estoy pidiendo con el 5%. Usted le puede ejecutar después para practicar con el 1%. Esto es lo único extra que usted va a hacer con este caso. Cada equipo lo tiene que hacer. El procedimiento manual. Y aquí está ya el procedimiento con el programa estadístico, ¿verdad? Siempre iniciamos con el análisis descriptivo.
En este caso ahí está lo que es el gráfico, pero voy a abrir el archivo y vamos a generar la base de datos en Infostat. Ok. Entonces, en este caso, ¿cómo tendríamos que elaborar la base de datos? Usted siempre tiene que crear una carpeta, que es la carpeta de trabajo. Yo aquí creo que ya tengo ese archivo para ahorrarnos tiempo. Y ahí está. Aquí está la base de datos. Vean el formato de la base de datos. Tenemos el código de identificación de cada parcela experimental, que en este caso es el ID o código de identificación. Ok. ¿Cuántos tratamientos eran? 4. ¿Cuántas repeticiones? 7 por 4 o 4 por 7? 28. Entonces en el ID, ¿hasta dónde va a llegar el ID? 28. Del 1 hasta el 28. El ID o el código de identificación hasta el 28. Luego vamos según el modelo con los tratamientos. ¿Cuántos tratamientos son? 4. Entonces en orden. De 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Luego seguimos. Pero ese 1, 2, 3, 4 es para cuál repetición. La repetición 1. Luego vamos con la repetición 2. De nuevo, este 1, 2, 3, 4. Repetición 3 hasta cubrir con el número de repeticiones. En este caso son 7 repeticiones. ¿Okay? Aquí está. Y luego simplemente yo he trasladado el resultado que se ha obtenido a nivel de campo por repetición. Ahí está. De esta base de datos que usted tiene aquí en la guía, que es esta. ¿Okay? Aquí tenemos el T1, T2, T3, T4. Entonces este archivo es el que yo me voy a llevar al Excel y con este yo voy a elaborar la base de datos. Entonces, si lo voy a llevar en orden lógico para cada repetición, por ejemplo, para la repetición 1, la repetición 1, 1, 1, 1, 1, ya sabemos que los tratamientos son el T1, el T2, el T3 y el T4. Entonces, la variable simple y sencillamente usted va a copiar esta información y en el pegado lo va a pegar girándolo. Y ahí está. Listo. Y así va a seguir para las demás repeticiones, que es lo que yo le tengo ya aquí, esa base de datos. Este archivo de Excel se los voy a compartir también. Ok. Y ahí tenemos ya la base de datos. Siempre es importante. En la base de datos, en la parte inferior, que usted dé el detalle de en qué consisten los tratamientos, la leyenda. Este formato de base de datos es el que yo le voy a exigir a cada equipo en su experimento. Ok. Por ejemplo, digamos que este es el experimento, lo único que sería bajo un diseño de bloques. Y aquí tenemos la variable altura de la planta en centímetros, pero este es a los 15 días después de siembra. Entonces luego este es el muestreo 1, luego seguimos siempre con altura a los 30, altura a los 45 y así de acuerdo al ciclo del cultivo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? En ese orden. Esa base de datos así la voy a exigir para cada equipo. Porque es según, siguiendo los muestreos. Bueno, esta base de datos sencillo, ¿verdad? Vamos a trasladarla al programa. Ya sabe usted que simple y sencillamente va a dar clic en archivo, nueva tablas.
Y en esa celda resaltada de fondo azul usted va a dar clic derecho y pegar, incluyendo nombre de columna. Todo esto se lo voy a preguntar en el examen práctico, en el examen del uso del programa. Y ahí está. Listo, la base de datos luego la tiene que guardar. ¿Sí? La va a guardar como cualquier archivo, en su carpeta de trabajo. Bien, entonces veamos la guía. Lo primero siempre es la estadística descriptiva. Entonces este gráfico yo lo he generado en el Excel. Simple y sencillamente en Infostat generé la medida resumen. En estadísticas, medida resumen. Medida resumen. Y aquí en medida resumen usted ya sabe que siempre la variable hace referencia a la variable que usted le está aplicando el modelo, que aquí es el tiempo de cocción en minutos. Y siempre la variable o el criterio de clasificación hace referencia en este caso a sus tratamientos. Aceptar. De esto, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, el tamaño de muestra no me interesa, la media sí, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el mínimo y máximo no me interesa. Entonces repito, media, el error estándar lo podemos activar también. La media, la desviación, el error estándar y el coeficiente de variación. Y aceptar. Este cuadrito es el que le va a servir también para elaborar el cuadrito de las medidas resumen. Entonces en el Excel, aquí en el Excel yo ya he trasladado ese cuadrito, que es este que ven ustedes aquí, ya le he dado el formato que yo quiero. Simplemente es ese cuadrito de Infostat. Y como lo que voy a graficar que son las medias según los tratamientos, entonces he copiado eso aquí y he graficado. ¿Ok? Y aquí está el gráfico. Entonces, bueno, para que lo tengan completo, ahí está, solo voy a copiar los tratamientos y sus medias. Y esto es lo que vamos a graficar. Usted va a seleccionar solo desde los tratamientos con sus medias, los tratamientos con las medias, y luego en insertar gráfico de columnas, la primera opción. Buscamos siempre en gráficos que sea el gráfico más sencillo. ¿Okay? Y este gráfico es el que yo he editado, que es el que tenemos ya aquí. Ya listo, ya le asigné las etiquetas, ok, el título del eje X y el título del eje Y. Y este gráfico es el que me he trasladado aquí en la guía. Ya le asigné el título de la figura, porque sabemos que la figura, el título es en la parte inferior. Esto yo ya no se lo voy a andar explicando cuando usted analice los datos de su experimento, porque por eso lo estamos haciendo en cada práctica. Y ahí está el gráfico. Y vean el análisis. Alguien que me apoye con la lectura de la interpretación. Un voluntario, voluntaria de los que tenemos aquí cerquita. Al analizar el tiempo de cocción del frijol, el tratamiento 3 remojó en agua de cloruro de sodio, presentó el menor tiempo de cocción con un valor de 61.43 minutos, seguido por el estiramiento 2, remojo en agua de cloruro, Bicarbonato. carbonato con un promedio de 78.86 minutos. El tratamiento 4, combinación de Bicarbonato y sal. más cloruro de sodio, y finalmente el tratamiento 1, control, mostró el mayor tiempo de cocción con 229 minutos. Ok. Bien, ya vamos a ver si eso está bien o si nos sirve. Siempre comenzamos toda interpretación con el mejor tratamiento. Pero aquí, ¿cuál es el mejor tratamiento en este experimento? ¿En el que se tarde más o en el que se tarde menos? Menos, ahorramos gas, o si es lento. Entonces es el tratamiento 3, ¿verdad?
Exactamente, tratamiento 3. Luego le sigue, ¿qué tratamiento? El tratamiento 2. Luego el tratamiento 4, que es la combinación. Y por último, el que no vamos a recomendar, que es el testigo, ¿verdad? Que fue lo que le pasó en el caso que les mencionaba del CENTA, que no hicieron nada y eso, vean cuánto se tarda. Ok, entonces en el análisis siempre comenzamos así, al analizar y qué variable estás analizando. En este caso es el tiempo de cocción del frijol. El tratamiento 3, ¿en qué consiste ese tratamiento? El detalle. Presentó el menor tiempo de cocción y luego el valor o la media, seguido por el T2, ¿ok? Y luego el tratamiento 4, pero aquí en el tratamiento 4 aquí quedó cortado esto, ¿ya vieron? Porque le falta la media, ¿verdad? Sí. El tratamiento 4, que es la combinación, ¿con cuánto? Con una media de ¿cuánto? 85.57. 85.57 minutos. Y de ahí finalmente el T1, que es el que no recomendaría. O sea, así de sencillo, así se hace el análisis. ¿Okay? En este caso porque es el tiempo de cocción, pero si fuera rendimiento vamos a iniciar con qué tratamiento. Es de mayor rendimiento. Ya, ahí está ordenadito, solo para trasladarlo al artículo para publicar. Luego el cuadrito de medida resumen, aquí está. Cuadro de medida resumen, que es el cuadro que genera Infostat, pero ya con el formato técnico. Ahí está, ¿ok? Los tratamientos, la variable, la media, la desviación, el error y el coeficiente de variación. Vean esos coeficientes de variación. ¿Cómo son? ¿Son inferiores a 10 o son superiores? Inferiores. Si ustedes obtienen coeficientes de variación menores que a 10 en su experimento, ustedes felices se van a comer pizza, hamburguesa, porque eso está excelente. ¿Sí? Pero si el coeficiente de variación está entre 10 y 20, ya descartamos la pizza, solo hamburguesa, porque está aceptable. ¿Okay? Y si está entre 20 a 30, ya vamos a comprar aquí al comedor. Todavía es regular. Si es mayor, si está entre 30 a 40 o mayor a 40, eso sí ya no sirve. Ya no sirve. A hojas de jocote nos quedamos. Entonces vamos a ayunar de castigo. ¿Ya? Entonces, coeficientes de variación, ya de 30 a 40 o mayores a 40, sí ya me dejan esa inquietud, qué ha pasado con estos datos. Y al verificar los supuestos no se cumplen. Entonces, ¿qué pasó? Se inventó los datos. Aquí bajo el arbolito de Arrayán comenzaron a inventarse los datos, ¿o qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ok, ya con esto, pero como solo era estadística descriptiva hasta este cuadrito, entonces tranquilos. Ya, pero ya el coeficiente te dice, mire, si se van a cumplir los supuestos. Vamos al ritual de significancia estadística, que es ya la estadística inferencial, ritual de significancia estadística. ¿Sí? Entonces, en el ritual, primero las hipótesis, planteamiento o formulación de hipótesis, primer paso. La hipótesis nula, que esos tratamientos van a presentar similar efecto en la variable en estudio. La hipótesis alterna, que van a presentar diferentes efectos. Ya les estoy dando la estructura de la hipótesis para su trabajo. ¿Ya? Lo único que ustedes tienen que tener claro cuáles van a ser sus tratamientos. Y ya tienen la hipótesis. Segundo paso, la significancia estadística, que aquí es del 5%. Tercer paso, el estadístico de prueba, que es el ANOVA en un diseño completamente al azar. Y ya como cuarto paso verifiquemos los supuestos.
Ya les voy a explicar cómo se ejecuta eso. Pero vean este gráfico, cómo ven ustedes la tendencia de esos tiempos de cocción. Están dispensos. Los residuos, ¿cómo están? Con respecto a esa recta. Más o menos se ajustan a la recta. ¿Sí? Solo por aquí tenemos este punto. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Bueno, este punto verifico en el programa ese punto, a qué datos se refiere, en qué tratamiento, en qué repetición, y él me direcciona y ahí veo. Sí, aquí los muchachos no registraron bien esta información. Es el comportamiento de la unidad experimental. A este punto que está bien alejado, se le conoce como valor extremo, dato raro, ¿ok? Dato atípico, pero solo por un punto eso no me va a quitar el sueño. Pero ya si tenemos la mayoría de puntos ahí sí. O está en embudo. Ok, pero vean que Infostat te genera el R. Aquí casi no se logra visualizar, pero aquí está el R y es un R de 0.956. Pregunto, ¿se cumple la normalidad o no se cumple? Vean el criterio que dice. ¿Qué dice el criterio? Que si el R es mayor o igual a .94, ¿qué pasa? Hay normalidad. Y en ese caso el R es de .956, ¿hay normalidad o no hay normalidad? Sí, hay normalidad. Hay normalidad. En el examen no me vayan a decir, ¿y qué es el R? Hay normalidad, es decir, que esos tiempos de cocción que se han obtenido al aplicar esos tratamientos tienen comportamiento normal. Por lo tanto, se puede aplicar el análisis de varianza. Pero nosotros, este supuesto, ok, me da confiabilidad, pero el que me da mayor certeza de la confiabilidad de los resultados es la homogeneidad de varianza. Pero casi siempre, repito, si un supuesto se cumple, si se cumple la normalidad, se cumple la homogeneidad de varianza. Vean en este caso cómo fue el comportamiento gráfico. Me lo dio siguiendo la estructura de columnas. Puede ser que le dé otro de los patrones que veíamos. En ese caso, ¿se cumple la homogeneidad de varianza o no se cumple? No se cumple, vamos a ver. Sí, se cumple. Esta es, tenemos esta Sí, se columna. cumple. Porque no está más de 3 veces en el mayor. Y Sí que sí la se menor cumple. columna, ¿cuál es? La 1 Esta. se cumple. Porque no se... Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Sí se Sí, cumple cumple. porque no está 3 veces en el mayor el dato. Si la menor columna fuera así, por ejemplo, Chiquitita sí no se cumple. allí sí, no se cumple. Pero aquí no hay ningún problema. Se cumple. Sí, casi igual está. Gráficamente, ¿de acuerdo? Pero ustedes ya aprendieron con el test de Cochrane, pueden verificarlo con Cochrane, que en la guía no se los he pedido aquí en la guía. Aquí. Entonces primero les voy a pedir aquí verificar la homogeneidad de varianzas. No, ahí estaba bien. Así estaba bien, ingeniero. Todo estaba bien. Ok, y ahí seguimos ya con la técnica de la norma. Bueno, ¿cómo se ejecuta esto? Es sencillo con el programa. Vea, los pasos son los siguientes: estadísticas, análisis de la varianza. Y eso es todo. Esa es la gran ciencia y eso es lo que vamos a estar ejecutando hasta en la unidad 2. Ya en la unidad 3 ya comenzamos con otras herramientas estadísticas. Análisis de la varianza. Ok, como ya habíamos trasladado las variables para las medidas resumen, ya no es necesario volver a trasladarlas. Usted va a dar clic en aceptar y luego aquí sí hay que prestar atención. Aquí es que vamos a generar los residuos, y son estos los residuos estudiantizados, ¿ok? Y los predichos. No lo desactive, déjenlo así como lo genera el programa. ¿Ok? Y los predichos. Este no lo desactive, déjenlo así como lo genera el programa. ¿Ok? Y los predichos. Este no lo desactive, déjenlo así como lo genera el programa. ¿Ok? Y los predichos. Este no lo desactive, déjenlo así como lo genera el programa. ¿Ok? Y los predichos.
Esas 3 casillas son las que vamos a tener activadas. Sobreescribir residuos estudiantizados y predichos. ¿Okay? Con esos 3 elementos vamos a dar clic en aceptar. No le hagan caso a esta corrida porque todavía no hemos verificado los supuestos. Entonces minimizamos y aquí en la base de datos ya le generó los residuos y los predichos. Entonces nos direccionamos a gráficos y ahí está Cucuplot. Cucuplot. Entonces aquí está la herramienta de Cucuplot. Si alguien cuando usted tenga su experimento y lleguen compañeros y le digan ese tu ensayito no sirve, entonces, y usted dígale cómo me estás diciendo eso si hemos aplicado Cucuplot. Y no le va a entender porque él no sabe qué es Cucuplot. Pero ustedes sí tienen que saber, ¿verdad? Ok. Ingresamos a Cucuplot y aquí que vamos a trasladar los residuos, los residuos. Aceptar esta ventana que te genera, ya no le vas a hacer nada porque ya está activado lo que queremos, que es la normalidad. Aceptar, y ahí está el gráfico de Cucuplot, allí está. Y aquí está el valor que más me interesa. En esto yo me puedo equivocar porque depende de mi criterio, de mi experiencia, pero la ventaja es que me genera este valor de que aquí casi no se logra ver, pero todavía es mayor que el que yo les había escrito, es de 0.98. Esto está excelente, ¿verdad? Ok. Ah, pues tengo hambre. Bien. Entonces, si llega hasta aquí usted y todo con sus resultados, ya tiene derecho al desayuno. Ahora, Ya nos vio cara en de hambre. homogeneidad de varianzas, regresamos a la base de datos siempre a las herramientas gráficas en gráfico y va a utilizar el diagrama de dispersión, la primera opción gráfica, diagrama de dispersión. Activa el diagrama de dispersión. Como ya habíamos generado el Cucuplot, ya están los residuos en el eje Y. Pregunta de examen, los residuos se ubican en el eje Y. Los predichos en el eje X. No solo vamos a trasladar los predichos al eje X. Predichos al eje X. Repito, predichos eje X, residuos eje Y. Y aceptar. Y ahí está ya el gráfico que necesitamos para la homogeneidad de varianza. El diagrama de dispersión. Listo. Y así es como se han generado esas dos herramientas. Ok. Como ya determinamos que se cumple, de acuerdo, pero usted tiene que agregarme aquí la conclusión, ¿verdad? El análisis. Como ya determinamos que se cumple, vamos a la técnica del análisis de varianza. Ok, entonces en el análisis de varianza yo les he agregado esto, ya les expliqué por qué. Entonces ejecutamos el análisis de varianza. Es sencillo, siempre en estadísticas, análisis de la varianza. Ya habíamos trasladado las variables, no es necesario volver a trasladarlas, aceptar. Y en esta ventana, usted va a dar clic en comparaciones, que es la segunda pestaña, ¿ok? Tenemos lo que es el modelo, que es diseño completamente al azar, comparación. Ahí en comparaciones, vea, si usted lo ha hecho con el 1%, entonces cámbiale. Todos los programas ya por defecto ya traen activado para el 5%, pero si es al 1% lo cambiamos. Y si es mayor todavía el error, pues podemos cambiar. Pero aquí no lo vamos a cambiar porque es al 5%. Ahora, con el análisis de varianza, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es lo que me dice el análisis de varianza cuando ya concluimos? ¿Qué es lo que me va a decir? Si hay diferencia. Si hay diferencias o no, y hasta ahí.
Entonces ya el programa aquí le trae en comparaciones todo el menú de pruebas de comparación múltiple de medias. Aquí está Fisher, por aquí está la prueba de Tukey, Duncan, por ahí está la prueba de Chefe, que son las más comunes. Fisher o DMS, Tukey, Duncan y la prueba de Chefe. Todas son pruebas de comparación múltiple de medias, pero de todas ellas, la más exigente en términos estadísticos es la prueba de Tukey. Entonces, ¿para qué voy a gastar tiempo en estarles explicando esto con las fórmulas? Nos vamos a llevar unas 2 jornadas en esto si directamente ya con el programa lo activamos y listo. Y usted tiene que aprender cómo se interpreta. Entonces ahorita vamos a activar la prueba de Tukey. Pero ustedes exploren, háganlo con la prueba de Fisher, háganlo con Duncan, con Chefe y comparen. Y ya con esto tenemos listo ya el paquete y ya terminamos la práctica, ¿verdad? Ahí está. Aquí está la tabla del análisis de varianza y aquí está el test de Tukey. Vean los códigos. Sin necesidad de venirme a analizar el efecto de los tratamientos, solo con ver el test de Tukey, pregunto, ¿tienen diferente código o igual código? Diferente, A, B, C y D, ¿verdad? Sí. Entonces con eso yo ya digo, ok, entonces hay diferencias estadísticas. Se ha aceptado la hipótesis alterna, ok. Pero si tuvieran la misma letra, A, todos, entonces usted ya dice, bueno, entonces no hay diferencias. En el análisis de varianza se aceptó la hipótesis nula. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, vean, el p-valor. ¿Cómo es este p-valor? El de los tratamientos. El de los tratamientos. ¿Cómo es? 0.0001. ¿Cómo es con respecto a la significancia alfa, que es de 0.05? Menor. Es menor. Es menor. Y cuando es menor, hipótesis Interna. alterna. Hipótesis alterna, aunque Tukey ya me había dicho que se había aceptado la hipótesis alterna. Como se aceptó la hipótesis alterna, como hay diferencias, entonces aplicamos Tukey para decir qué tratamiento ha sido el mejor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el análisis en este caso? ¿Cuál sería la interpretación? Se analizó. Todavía está faltan 15 minutos para el almuerzo. Entonces, un voluntario o voluntaria, Se analizó estadísticamente. bien, sí. ¿Quién dijo yo? Un valiente, un valor extremo, un dato atípico, un outlier. Nadie, no, ¿verdad? Todos se ajustan a la recta. Entonces, esa es la normalidad, precisamente esa es la normalidad. Sí, de repente sale una persona que juzga, que critica, es alguien diferente, ¿verdad? Y personas diferentes necesitamos que critiquen constructivamente. Entonces, Ay, yo pensé que era mi vecina diferente. al analizar la variable tiempo de cocción del frijol en minutos, se demostró estadísticamente con un p-valor de 0.0001 menor que la significancia estadística alfa de 0.05, que los tratamientos, el T1, ¿en qué consistía? Testigo. Testigo, ¿qué tipo de testigo? Absoluto. Absoluto o relativo. Sí, vale. Absoluto, ¿por qué? No, eso es dependiendo si le aplicas. Vale, esa es pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, el T1, ¿ok?
que es el testigo, control. El tratamiento 2, ¿en qué consistió el tratamiento 2? Sal. En cloruro de sodio. En Sal, cloruro de sodio. Sí. El tratamiento 3, Bicarbonato y cloruro de sodio. la combinación. Y el tratamiento 4, No, el 3 era el de Creo que era bicarbonato y el el 4 era el de la combinación. bueno, Pero vamos a ganar la idea. ahí está, ¿no? Por eso hoy se los he compartido todo completo. No hay excusa. Al aplicar el análisis de valencia se demostró con un p-valor ¿Qué nos va a entregar el doctor? menor ¿Mm? a No la se va a entregar significancia el doctor. estadística de Entiendo. los tratamientos. Aquí dice que hay los tratamientos en estudio, pero lo más recomendable es pidieron detallar prórroga. todos los tratamientos. Es que todos estamos Producen, alotopados. o presentaron o expresaron diferencias estadísticas como significativas porque es al 5%, ok, en el tiempo de cocción de los frijoles en minutos. Y aquí yo ya he dicho qué tratamiento es el mejor, pero solo con el análisis de varianza no lo puedo decir. Aquí porque ya apliqué indirectamente la prueba de comparación de medio. Entonces, aquí minutos, produciendo los mejores efectos algunos de los tratamientos evaluados en la investigación. Hasta ahí sería el análisis solo del AMBA. Ya lo demás es ya de la prueba de comparación de medias. Luego vamos a ver la prueba de comparación de medias, que es esto que tenemos aquí, el test de Tukey. Y ahí está el test de Tukey. Ok, y ya lo habíamos determinado con ustedes. ¿Qué tratamiento es el mejor? Ya te lo ha ordenado tú que el mejor, pero ya en términos estadísticos, aplicándole una prueba estadística. No solo, una cosa es que usted lo diga, solo con las medias, pero otra cosa es que usted le aplique la prueba de tú. ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad? Entonces, Saca este el 3, video, sí. y el tratamiento 3. ¿Y el tratamiento 3 en qué consistió? En donde se usó sal, se aplicó sal. ¿Ok? Entonces por eso yo ya, el análisis completo sí ya yo tengo que decir cuál es el mejor. En el análisis completo. Yo por eso aquí ya he dicho, siendo el tratamiento 3 remojo en agua con cloruro de sodio, el que presentó el menor tiempo de cocción, y ahí menciono la media, que es el que yo recomendaría. Y luego le sigue, ¿qué otro tratamiento? El T2. ¿Ok? Vean, que en este caso sí me reporta diferencias entre el T3 y el T2. En algunos casos probablemente le va a asignar un código similar. ¿Ok? Digamos que aquí Casi 40 tuviéramos minutos así. el código Casi 40 minutos así. AB, ¿qué pudiéramos decir? ¿Qué podemos decir? Que el tratamiento 3 tiene un código común con el T2, sí, aquí está la A. Entonces que ellos, aunque existen estas diferencias de medias, pero estadísticamente son similares. Ahora, pero el T2, producto de este código, es diferente a este y es mejor. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que me dice. En este caso, por eso yo directamente voy a recomendar solo el T3, porque es el campeón, es el mejor. No tiene otro que tenga un código que diga que son similares. Listo. Bueno, y es lo que tenemos aquí. Ahora, todo eso, aquí tenemos pues bueno, en el elemento número 7 yo les digo, de los elementos anteriores, que va a incluir en su documento, en el informe. No es todo, esto es por protocolo que lo seguimos nosotros, para garantizar que esos resultados son confiables. Entonces, esto que tengo yo aquí es lo que tendríamos que incluir en el informe o en el artículo. Digamos que en su trabajo va a aparecer como resultados y discusión, digamos que es el número 7, el apartado.
Entonces luego vamos ya con la variable 7.1, digamos que es la primera variable, tiempo de cocción del frijol. Si fuera en el caso de ustedes, con el cultivo, digamos que tenemos aquí la altura, En diámetro. ¿sí? La altura de la planta en centímetros, pero a los 15 días después de siembra, es decir, según un muestreo, ok, usted me va a generar todo esto para cada variable según muestreo. Y luego iríamos con el diámetro del tallo. Si es diámetro de tallo medio, basal lo va a aplicar a los 15 días después de siembra. Luego vamos con qué otra variable, si ha medido el número de hojas o de ramas, el número de flores, en ese orden. Ok, pero en este caso solo es una variable, ¿verdad? Que es una variable ya final. Como decir del rendimiento, el rendimiento va a ser solo una variable, no es un muestreo, en un solo momento nosotros obtenemos el rendimiento. Ahí está. 7.1, que sería el título de la variable, el análisis, su respectivo gráfico, okay, el cuadro, y luego viene ya la interpretación del análisis de varianza y el cuadrito del análisis de varianza. En esa estructura se presentan los resultados. Eso es lo que se presentaría en el informe, no todo lo que tenemos arriba. ¿Okay? ¿Se ha entendido eso? Vamos. Luego viene ya, para darle más sabor, el caso de ustedes. Ahí está, lo van a desarrollar a mano, pero le vamos a agregar aquí siempre lo del supuesto. Ay, todo estaba bien. Eso sería con la de Brocan, ¿verdad? Con Cochrane, sencillo, varianza mayor entre la suma de todas las varianzas. ¿Ok? Y luego ya el procedimiento con Infostat, así como yo lo he explicado y como usted lo lleva ahí en su guía. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna queja? Y faltan 4 minutos para la cosa. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, esta guía no es necesario que se la vuelva a enviar porque solo agréguenle allí lo de los supuestos, a los dos casos. Envíen ahí. Bueno, con esto terminamos, no se me levanten todavía porque le voy a entregar la semilla a cada equipo.